USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Dios mío, se me creció mi chiquito y ya no lo voy a tener acá, ¿cierto? Ya a nivel de colegio, parte de lo que se hace en el día a día es precisamente anticipación. Hablar de intimidación escolar o de que los conflictos sean más por ese camino, pues no responde mucho a lo que es el momento evolutivo de los niños. Hola, soy Juanita y bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Paloma Olvés, vicerrectora del St. George's School. Ella es experta universitaria en desarrollo evolutivo y hoy hablaremos de cómo favorecer el proceso de adaptación al colegio grande. Bienvenida, Paloma. Gracias, Juanita. Bueno, qué rico tenerte acá. Y bueno, tú y yo que trabajamos en un colegio, creo que tenemos en nuestra mente esta imagen tan típica y es un primer día de colegio para los niños que entran por primera vez a su colegio grande. Y uno puede ver allí una gran variedad de experiencias, de situaciones, de escenas que estamos viendo. Por un lado, esos chiquitos que también llegan al colegio muy tranquilos, ¿cierto? Llegan muy tranquilos, muy desenvueltos, se despiden de su papá, se despiden de su mamá. Mientras que al ladito podemos tener un chiquito que está llorando desconsoladamente, abraza a su mamá, abraza a su papá y no quiere despegarse. Y bueno, ¿cómo entender esto a la luz de un proceso de adaptación? Pues nada, como todo en la vida, yo creo que el principio de un pre-kinder en un colegio es uno de esos rituales de paso y esos momentos de transición en la vida pues que uno tiene que aprender a acompañar como adulto, en el caso de los niños. Lo que te refieres tú cuando dices que hay niños pues que llegan y parece que llegan toda la vida en el colegio y hay otros que llegan y pues se manifiestan un poquito más retraídos o les da un poquito más de susto desprenderse de los papás, etcétera, pues tiene mucho que ver con lo que hablaba Manuela Molina en el capítulo tuyo sobre los temperamentos, ¿no? Definitivamente hay niños a los que se les facilita más el hacer esa exploración de llegar a un espacio nuevo y decir, oye, este espacio lo voy a conocer, lo voy a investigar, etcétera, etcétera. Y hay niños que necesitan un poquito más de tiempo y eso es comprensible y si uno lo piensa, pues nos pasa también a los adultos, ¿no? Así es. Que algunos de nosotros pues tenemos más facilidad y otros nos toma más tiempito. Y eso hay que entenderlo y creo que los colegios están muy preparados para entender eso. Y creo también que estamos muy preparados para ayudar a los papás a entender eso. A veces uno como papá pues quiere que su niño llegue y sea el explorador, pero no todos los niños son así y eso hay que entenderlo y es maravilloso. La individualidad de cada uno es algo que hay que entender, respetar, acompañar, simplemente. Claro, y fíjate, algo que mencionas ahí muy importante es el universo como de emociones también que pueden haber ahí. Digamos que el proceso de adaptación, decimos, es un proceso no solo para el niño, sino para toda la familia. Realmente también para los padres es un reto importante, si bien estamos a la expectativa, podemos estar muy ilusionados con este paso en la vida de nuestro hijo, sin embargo, podemos tener sensaciones como, Dios mío, se me creció mi chiquito y ya no lo voy a tener acá, ¿cierto? Digamos un poco de nostalgia, a la vez alegría, pero también estamos con un poco de nervios, ¿verdad? De incertidumbre. También podemos sentirnos tristes. Ese desprendimiento también de nuestros hijos puede tener esta sensación para nosotros. Y también qué pasa por la mente de un niño que llega por primera vez a ese colegio grande, donde venía de pronto acostumbrado de un espacio más pequeño, menos compañeros, ahora llega a un mundo donde hay adultos que apenas empiezo a conocer, ¿cierto? Claro. Espacios que son mucho más grandes y bueno, es toda una aproximación a un terreno completamente novedoso y ahí entonces es mirar un poco qué podemos hacer, digamos, desde nuestro rol de papás para ayudar a nuestros hijos a hacer ese paso al colegio grande. ¿Qué sientes tú que sería algo muy importante por lo cual podemos los papás empezar a ayudar a nuestros hijos a dar ese paso tan importante? Yo creo que lo primero es entenderse uno mismo en ese momento. O sea, claramente los niños nacen para convertirse en niños más grandes, después en adolescentes, después en jóvenes y finalmente volar. Y esos momentos y ese saber que van cumpliéndose etapas que tarde o temprano pues van a llegar a ese volar, ¿sí? Y pensarlo desde los 4 años pues es pensarlo con mucha anticipación, pero claramente
generan unas emociones, ¿no? Por una parte está, uy, ya, eres grande, eres fuerte, eres poderoso, mira todo lo que has logrado en estos años que has estado en el jardín y te vas para el colegio grande, y eso produce una satisfacción muy grande a los padres y una sensación de estoy aquí para acompañarte y para que tú puedas desplegar tus alas, que es finalmente lo que uno quiere. Pero por otra parte son 4 añitos, es chiquito todavía, lo veo indefenso. Parte del rol paterno, pues lógicamente es el tema del cuidado y de la protección, que tenemos que tener un poco de precaución de que no se nos vaya a ir al lado de la sobreprotección, etcétera, etcétera. Implica una autonomía. Entonces, a mí me parece que entender uno como adulto todas estas emociones y todo esto que se puede generar en el momento en el que el hijo de uno va a cruzar de alguna manera un umbral, una etapa del camino de su vida, pues es muy importante reconocerlo y también manejarlo. Con los niños chiquitos, desde mi punto de vista, es muy importante transmitirles a ellos la sensación de confianza. O sea, tú puedes. Había una profesora en el colegio que decía siempre a los niños de su salón, eres fuerte y poderoso. ¿Sí? Cuando uno como adulto le sabe transmitir eso a su hijo, pues es claro que mucha parte de la autopercepción de un niño depende de cuál es la percepción del entorno. Claro. Pues sus probabilidades de adaptarse muy bien a la nueva situación van a ser mucho más altas. Yo creo que hay que ser cuidadosos un poquito con los mensajes que se mandan en ese momento previo al ingreso al colegio grande. Si nosotros estamos angustiados, si tenemos miedo, tenemos que ver cómo y en dónde manejamos eso, no manifestarlo delante del niño. Y yo creo que hoy en día los colegios, pues el nuestro ciertamente, está muy abierto a mantener esa comunicación y acompañar ese proceso donde está bien ser un papá con un cierto susto, con una cierta preocupación. A lo mejor hay temas que, dependiendo de nuestras circunstancias vitales, de lo que nos ha pasado en nuestra vida, nos preocupan especialmente. Y yo creo que está súper bien acudir al colegio, qué sé yo, se puede acudir a la coordinadora de preescolar, se puede acudir a un directivo, a una profesora, incluso antes del ingreso, a decir, oye, me preocupa este tema, quiero entenderlo muy bien, porque el nivel de confianza que tú tengas respecto al colegio que has escogido, pues claramente va a facilitar mucho el que tú estés tranquilo y, por ende, que tu niño o tu niña esté tranquilo. Claro, entonces es abrazar la emoción, empezar por abrazar esa emoción y buscar las herramientas para irla transitando, ¿verdad? Exacto. Y además lo que tú dices me parece clave y es, como proyecto de familia, hemos escogido un colegio y es generarle a nuestro hijo esa sensación de que ese colegio que hemos escogido para nuestros hijos está alineado con lo que esperamos, con lo que queremos y que es un lugar seguro. Total. Así sea nuevo, así sea grande, así sea un poco diferente, pero es una transición. Pero dentro de esos cambios también estamos fortaleciendo muchas habilidades en nuestros niños. De acuerdo. ¿Sí? ¿Qué podemos empezar a hacer, digamos, previo a esa entrada al colegio grande? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Cómo nos podemos anticipar? Y asimismo, ¿cómo ayudarles a nuestros hijos en esa anticipación? Bueno, pues yo creo que hay que potenciar mucho todas las habilidades que ellos van a necesitar en el ingreso al colegio grande, ¿no? Una de ellas va a ser el lenguaje. O sea, ellos van a llegar a un entorno donde se van a encontrar con otros niños de la misma edad que muchas veces vienen de hogares donde son ellos solitos, pues tenemos muchas familias que solamente tienen un hijo, que tienen 2 hijos. Entonces, hay que trabajar mucho algunas habilidades que vienen de la mano del lenguaje, ¿no? La capacidad, por ejemplo, para pedir ayuda a través del lenguaje, eso hay que trabajarlo un montón en la casa. Cuanto más hablemos con nuestros hijos, cuanto más les enseñemos que el lenguaje es un vehículo para lograr cosas y para solucionar cosas, mejor nos va a ir. Va a llegar con más herramientas al colegio y a donde vaya en general, ¿no? Van a llegar a los salones de clase donde a lo mejor ellos vienen acostumbrados a que todo se les soluciona muy rápido y que se les da la solución, ¿no? Sí. Pues lógicamente a un niño de 4 años le tienes que dar muchas soluciones, pero hay algunas pequeñas cosas que ellos pueden ir solucionando por sí mismos. Por ejemplo, tú y yo tenemos 4 años, llegamos al colegio y las 2 queremos el mismo juguete. Si tenemos un lenguaje que está un poquito más entrenado, un poquito más desarrollado para poder hablar sobre lo que vamos a hacer con el juguete, a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que en vez de empezar a jalar cada una de un lado, lo que vamos a hacer es decidir cómo vamos a jugar juntas colaborativamente con el juguete. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Si vemos un chiqui que todavía su lenguaje está muy incipiente, a lo mejor podemos hablar con el colegio, pedir ayuda. Algunas veces es el propio colegio
colegio el que te va a decir, oye, tal vez tratemos de trabajar un poquito más el lenguaje para poderle dar al niño esa herramienta. Otras cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, trabajar el tema de la tolerancia a la frustración o el poder esperar, el poder aplazar. Cuando lleguemos a un colegio, todos vamos a levantar la mano y no siempre me van a dar a mí la palabra de primeras. Sí. Entonces, qué importante que es en la vida, y si lo pensamos desde la perspectiva de adultos, el tema de decir, podemos esperar unos minutos, podemos esperar un minuto, podemos esperar unos segundos, en vez de recibir siempre una respuesta súper inmediata, ¿vale? Para que después, cuando se dé esa situación en la que hay varios compañeros y todos levantan la mano, pues podamos esperar un poquito. Eso, pues tú lo sabes mejor que yo, que después en la adolescencia, en la segunda infancia, etcétera, pues tiene una importancia tremenda, ¿no? El saber esperar y saber que somos varios y que parte de lo que es vivir en sociedad es saber que a veces me toca a mí y a veces te toca a ti y a veces le toca al otro y la vida es así, ¿no? Es una habilidad para la vida y aprender a recibir un no. Eso creo que es importante frente a lo que nos plantea sobre el manejo de la frustración. Claro. Esa parte social también, si bien son todavía egocéntricos, pues también es importante empezar a enseñarles un poco a ponernos en los zapatos de los demás. Total. La empatía que es claramente, o sea, cuando hablamos de cómo favorecemos una sana convivencia, pues empieza por ahí. O sea, empieza por reconocer al otro, que es verdad, que es difícil a los 4 añitos, a los 5 añitos, y se va a ir facilitando hacia los 8, pero es importantísimo para entender mis necesidades están, las de mi compañero también. Y eso es maravilloso porque lo que generamos son conductas pues prosociales, ¿no? Claro. Y con eso, desde que son muy pequeñitos, estamos posibilitándoles el que después vayan a ser adultos queridos, adultos acogidos, adultos pues que le aporten muchísimo al lugar y al entorno social en el que están. Así es. Y bueno, hemos hablado en varias oportunidades, en otros episodios también lo importante que es la anticipación con los niños, ¿verdad? Como ellos van a llegar a un lugar nuevo donde pues van a ver muchas otras cosas que son más grandes, incluso desde la parte física. ¿Cómo podemos empezar también a prepararlos? Yo creo que con todas las edades, o sea, con los niños desde luego, pero a uno de adulto y a uno de adolescente y a uno de joven también le gusta saber qué puede esperar de una determinada situación, cuanto más los chiquitos. Entonces, hemos observado, y pues la psicología lo explica así, que a mayor anticipación, menor ansiedad. Se nos baja la ansiedad. En el colegio hemos visto que hay determinadas cosas que podemos hacer para evitar que esa situación de llegar al colegio pues sea una novedad tremenda y algo a lo que no sabemos cómo enfrentarnos. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, hace unos años, junto con el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, empezamos a desarrollar unas charlas que se van dando a los padres con anterioridad, ¿vale? Y que van introduciéndolos a distintos aspectos que se pueden empezar a trabajar en la casa para favorecer ese paso al colegio grande. Empezamos a hacer una sesión que es la semana anterior a que los niños llegan al colegio, es una búsqueda del tesoro, donde ellos, pues con la excusa de la búsqueda del tesoro, lo que van es circulando por diferentes lugares que van a ser parte del entorno de ellos y bueno, se encuentran la mascota del colegio, claro, etcétera, etcétera, súper amable y súper divertido para ellos. También hacemos unos videos de las directoras de grupo que van a enviarles y las auxiliares, que son la otra persona muy importante en su vida de colegio, que vamos a enviarles antes de que ellos empiecen la clase, ya para que ellos tengan una cara, sí, ¿no? Como referencia. Y bueno, son cosas que pueden ayudar un montón. También desde la casa, uno como papá puede hablar de su primer día de colegio de una manera súper positiva. El ir en admisiones, cuando se empiezan a hacer charlas, etcétera, ir yendo al colegio, ir a conocer el colegio. Entonces eso genera una serie de expectativas pues muy interesantes. Ya a nivel de colegio, parte de lo que se hace en el día a día es precisamente anticipación. O sea, las clases empiezan con unas rutinas de la mañana donde se habla de qué es lo que va a pasar a lo largo del día. Pues hoy vamos a tener clase de matemáticas y luego vamos a tener no sé qué y expresión corporal. Y entonces ellos ya van preparándose para lo que viene después. Recordemos que a los chiquis hay que ubicarlos mucho en el tema espacio-temporal, porque ellos todavía pues, están un poco como en una imprecisión en ese sentido. Sí. Entonces hay que ayudarlos a ir entendiendo cómo va a funcionar todo eso. Pero sí, definitivamente la anticipación nos ayuda muchísimo a los seres humanos en general y sobre todo a los niños. Total.
Querida audiencia, ahora una pausa para un mensaje del sponsor de este episodio. ¿Estás buscando colegio y no sabes por dónde empezar? Soy María Alejandra, fundadora de Guía Colegio, una plataforma y comunidad diseñada para acompañarte en este proceso de buscar colegio que como mamá sé puede ser muy abrumador. Si deseas conocer más de Guía Colegio, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Instagram o visitar nuestro portal web, donde podrás descubrir qué colegios son afines a tus preferencias, compararlos entre sí y empezar este proceso de forma más clara y asertiva. Queremos ser tu primer paso en la búsqueda de colegio. Y esa alianza familia-colegio, me encanta retomar este tema porque creo que es clave en este proceso de adaptación. Desde antes que ese chiquito tenga su primer día de colegio, ya estamos haciendo una red de apoyo y nuestros hijos van viendo que para mis papás, digamos, hay un espacio, digamos, como que ya me empieza a hacer sentirme que pertenezco a ese nuevo lugar a donde voy a llegar. Y si bien por temperamento algunos chiquitos se pueden tomar un poco más de tiempo, ellos saben que es un lugar seguro, que sus papás han escogido para ellos. A mí, de hecho, parte de lo que me parece más bonito de este trabajo en el ambiente educativo y particularmente con los niños pequeños es el tema de acompañar a los papás. O sea, cuando tú empiezas y escoges un colegio que te cuadra por el proyecto que tienen, por los valores que transmiten, por las actividades que desarrollan, porque representa realmente lo que son tus valores familiares, empiezas en realidad una relación que va a ser como una especie de matrimonio de 14 años. Así o sea, de los 4 a los 18, imagínate todo lo que pasa de los 4 a los 18 en la vida de un ser humano, y es muy importante ese vínculo del que tú hablas. O sea, el decir, estoy en un lugar donde yo sé que mando a mi niño todos los días, lo subo en la ruta y estoy tranquilo hasta que regresa, porque sé que si algo pasa me van a contar, que si necesitan de mi ayuda me van a llamar, que si yo necesito que me aseguren o que me refuercen algo en lo que yo no me estoy sintiendo seguro, puedo ir y levantar la mano y me van a atender. O sea, a mí eso me parece de verdad divino y me parece que es un privilegio como institución educativa poder hacer eso. No es solamente enseñarle cosas a un niño, es realmente desarrollar un trabajo con una familia. En conjunto. Y eso es maravilloso. Ay, qué bonito eso que mencionas, porque además a veces uno como papá o mamá puede tener muchas dudas o inquietudes, no saber qué está pasando, tienes preguntas, y a veces los papás un poco en esa búsqueda de respuestas acudimos de pronto a preguntarle a una mamá, a un papá, al papá del compañero de mi hijo, de pronto cuáles serían los medios más idóneos o los más apropiados para buscar estas respuestas. Claro, pues mira, los famosos chats de papás son muy útiles en muchos sentidos. O sea, es genial como papá, sobre todo si acabas de llegar a un colegio, tener el contacto de otros papás para preguntar, oye, ¿de qué color es la camiseta que tienen que llevar mañana, que es el día de Navidad? Genial, o sea, eso ayuda un montón. Pero cuando son temas realmente de inquietudes, de cosas que tú realmente sientes que tienes que entender un poquito mejor, es mucho mejor acudir siempre al colegio. O sea, a mí me parece que tenemos que estar a una llamada telefónica de distancia o a un correo de distancia para decir, no entiendo esto, cuéntame cómo está pasando esto o por qué está pasando esto o cuál es el objetivo detrás de esto que yo no tengo pues full visibilidad para verlo en este momento. Entonces, bueno, yo creo que la política es puertas abiertas, charlemos, conversemos, aclaremos dudas, ayudémonos, porque muchas veces muchas veces al atender la inquietud, lo que tú ves es una necesidad a lo mejor de recibir un poquito de acompañamiento. Los niños, como todos sabemos, vienen sin instrucciones, nada que hacer. O sea, entonces, qué bonito el poder contar con psicólogos, consejeros escolares, etcétera, etcétera, que nos pueden explicar como papás, mira, esto es así por esta razón, esto hay que hacerlo de esta manera y tal. En el colegio trabajamos mucho la parte de pautas de crianza, pues para muchas cosas, ¿no? Para explicar a los papás la importancia de tener normas y límites claros con los niños, para el tema de la autonomía, que me imagino que es un tema sobre el que podemos hablar un montón también. Y bueno, pues es genial poder decir, mira, tenemos este apoyo, hay este recurso que nos puede ayudar desde una mirada objetiva,
pues adquirir herramientas también nosotros como papás, ¿no? Que uno no nace con todo el equipo y sabiendo exactamente cómo hacer todo. Yo creo que ser papá es una cosa muy difícil. Así es, y a la vez maravilloso porque aprendemos juntos y lo que tú dices, tenemos toda una red de apoyo que nos puede ayudar en un momento determinado cuando tengamos esas situaciones. Y tocaste una palabra clave, Paloma, que me encanta, y es la autonomía. Y pensémoslo un poco, ya han transcurrido unos días luego de ese primer día, estamos un mes ya en el colegio y vamos viendo que los niños se van ajustando, unos un poquito antes que otros, y está dentro de lo que esperamos. ¿Cómo esa autonomía nos ayuda ya cuando estamos en el colegio a seguir fortaleciendo esa adaptación al colegio grande? Muchísimo, muchísimo. La autonomía es una, no sé cómo describirlo, una habilidad, una capacidad que se va desarrollando dándole espacio, ¿no? Entonces, parte, como decíamos antes, del rol parental es querer proteger. Y lógicamente y evolutivamente estamos diseñados para ser padres protectores. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que estamos desarrollando la capacidad del niño para hacer cosas por sí mismo. Que eso tiene un montón de implicaciones. O sea, cuando uno tiene un bebé empieza a hacer pequeñas cosas y cuando sobre todo empiezan a gatear y empiezan a andar y empieza lo divertido, ¿no? Sí. Y ya no puede uno parar y está uno detrás de ellos asegurándose de que no se hagan daño, etcétera, etcétera. Hay que ir viendo muy bien cuál es el límite entre proteger y evitar un riesgo y también dar un espacio a una cierta exploración dentro de las normas de seguridad, ¿no? Y de los límites de la seguridad. O sea, es bueno que los niños, las cosas que ellos puedan hacer solitos, poco a poco les vayamos permitiendo que las hagan. Esas expresiones que utilizan a los 2 años de lo quiero hacer yo solo, cuando les llegan los terrible twos y todo eso, los terribles 2, y empiezan a querer ellos desarrollarse, pues es importante permitirles que vayan haciendo lo que ellos pueden hacer. Un niño que se puede vestir solito, a lo mejor al principio queda chueco o la ropa que escoge, uno dice, uy, no, en la vida esto es lo que yo escogería, ¿sí? Pero el permitir que eso vaya pasando a un niño que ya empieza a quererse bañar solito, ¿sí? Pues darles esa oportunidad y ese espacio de que el yo pues vaya, ¿no? llenando el espacio, pues es muy importante porque lo que se nos va a venir arriba con eso es la autoestima, el sentido de autoeficacia, y eso tiene una serie de implicaciones grandísimas. A los niños no debemos hacerles pensar que no pueden hacer determinadas cosas. Claramente hay cosas que no pueden hacer, ¿no? Estamos hablando siempre dentro de los límites de la seguridad, pero si tú a un niño le haces ver que las cosas que tienen sentido para su edad las puede hacer, pues lógicamente lo que tienes es un niño que se va a desenvolver muy bien, dentro de que cada uno tiene su temperamento. Entonces, un equilibrio entre el cuidado y la protección, pero también la exploración, es decir, soy como ese puerto seguro donde mi hijo sabe que aunque no esté físicamente en el mismo lugar, ¿cierto? Que se va para su colegio, se despide por las mañanas, se monta la ruta, y aunque no estemos físicamente ahí en el mismo lugar, esa conexión está, ese vínculo no se ha roto. Sé que mi papá o mi mamá esperan de vuelta cuando yo regrese del colegio y mientras tanto exploro. Total. Salgo a conocer el mundo, salgo a aprender, salgo a divertirme, salgo a hacer mi vida también como niño, ¿no? Como niño de 3, 4 o 5 años. Y creo que eso es maravilloso, es que el niño vaya desarrollando esa conciencia de que sí, hay momentos en que tengo que separarme de papá y mamá, pero que estoy en un lugar donde están esos profesores, esos adultos y esos cuidadores que me van a ayudar en el momento que lo necesite, ¿verdad? Pero también estoy aprendiendo a resolver problemas. Claro. Y en la tarde vuelvo donde ese puerto seguro que es mi papá, mi mamá, y vamos a poder compartir un montón de cosas que pasaron en el día. Algunos papás nos dicen es como, pero es que no me cuenta nada. Yo le pregunto y bien, todo bien. ¿Cómo podemos hacer tan bien? Porque a veces los papás dicen que me quedo sin saber qué pasó en el día. ¿De qué otra forma podríamos también, digamos, como transitar un poco por esto y que poco a poco vayamos abriendo esos espacios de comunicación con los chiquitos? Pues yo creo que los momentos, por ejemplo, de la comida o de la lectura por la noche son de oro. O el juego. O sea, los niños en el juego desarrollan un montón de cosas que si uno las sabe observar bien,
dicen mucho de lo que está pasando con ellos, ¿no? Cuando estamos jugando por la tarde, llegamos a casa, lo que sea, y un ratitito de jugar, no sé, nos echamos al piso con ellos y están armando una torre de bloques y mientras armamos y a lo mejor ponemos nosotros una pieza, oye, ¿cómo te ha ido hoy? Sí, en un ambiente en el que ellos naturalmente se expanden. Como no es como un interrogatorio, ¿no? Que a veces hacemos los papás. Exacto. ¿Y con quién jugaste? ¿Y qué comiste? Y siempre en positivo. O sea, ¿cuál fue el momento más chévere del día de hoy? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí ellos van diciendo, me parece que el momento de las comidas, que siempre en la medida en que nos lo permitan nuestras actividades laborales, debería ser un momento familiar, ¿no? Donde estemos todos juntos, comprendiendo que un niño tan chiquito se acuesta pronto. Entonces, eso tiene que pasar. Por eso no siempre es tan posible si uno trabaja hasta más tarde, pero si no el fin de semana. O sea, nos sentamos y charlamos y entonces los adultos también podemos decir, ay, me ha pasado esto en el trabajo. Ajá. Y tengo este compañero con el que me la llevo muy bien o lo que sea. Sí, como para abrir el espacio y sobre todo mostrarles a ellos que comunicarse es lo natural. Yo creo que un niño, uno tiene que observarlo mucho cuando llega del colegio. Si el niño o la niña llega con aspecto de haber jugado, ajá, llega con las rodillas del pantalón verdes, ¿sí? Porque ha estado jugando no sé, en el parque o lo que sea. Pues uno en general puede estar tranquilo con que el niño está bien, un niño que se levanta contento, etcétera, etcétera. Si un niño no se levanta tan contento para ir al colegio y está, por ejemplo, en un periodo de adaptación, lo bueno y lo interesante es comunicarnos con el colegio y decir, oye, me cuesta que quiera ir, tal, porque a lo mejor a ese chiqui pues hay que ayudarlo un poquito más, ¿no? Claro. Es ir mucho observando y mirando y aprovechando esos espacios en los que los niños se comunican más naturalmente, lo que tú dices, no el interrogatorio, ¿no? Que uno tiende a hacerlo, porque uno es adulto y los adultos nos comunicamos mucho más a través del lenguaje directo, claro, pero ellos a veces no. Entonces, es abrir esos espacios tranquilos para poder dejar que las cosas fluyan, que el lenguaje fluya. Estaba recordando, ahora que hablamos de este tema, es, por ejemplo, que llega mi hijo con un golpe por acá, sí, ¿cierto? Yo digo, puedo tener dos caminos o dos actitudes, ¿no? Es como, ¿qué te pasó ahí? Sí. ¿Sí? ¿Quién te pegó? Sí, puede ser un poco la reacción, no, yo voy a llamar ya a ese colegio y voy a decir, ¿cómo es posible que a mi hijo le esté pasando esto? O puedo decir, ok, ven, muéstrame qué tienes acá. Claro. Cuéntame qué pasó. Y activo mi actitud de curiosidad y exploro antes de, digamos, tramitar mi emoción del momento y decirle como, bueno, cuéntame qué fue lo que pasó, qué estabas haciendo. Entonces, puedo darme un poco ese espacio también para parar un poco y como contener esa emoción que de pronto como mamá desde el cuidado y la protección me genera esa situación, pero puedo empezar a mantener una actitud más abierta de explorar, de preguntar, no de llegar directamente como a una conclusión, sino empezar a decir, bueno, voy de pronto a indagar con la profesora, mando un correo, ¿cierto? Sí. Y puedo preguntar. Y de esta manera creo que también nos ayuda mucho a darle herramientas a nuestro hijo para solucionar situaciones. Es que puede ser que el moradito que tenía acá simplemente estaba jugando con un compañero y en la situación de juego me lastimé, claro, ¿sí? Y lo resolvemos. Y si fue una situación con otro compañero, que a veces los papás nos angustiamos con este tipo de situaciones, también es una gran oportunidad para aprender, ¿cierto? Cómo resolver situaciones y eso me va a ayudar a adaptarme mejor. De acuerdo. Sí, como ahora el tema del bullying, etcétera, y del trato inadecuado en general, está muy en boga y a los papás nos angustia mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apoyarse mucho en el colegio para saber leer lo que tú dices, o sea, qué ha pasado en una situación. En lo que tú has dicho hay dos cosas muy importantes. Una es preguntarle al colegio y hablar con el colegio para ver qué es ese moradito con el que llega el niño, porque como tú dices, la mayoría de las veces es simplemente que se chocaron jugando o que un niño pues se tropezó con algo, etcétera, etcétera. Y hay muchas variables que pueden influir ahí, entre otras el desarrollo motor. Incluso hay cosas sobre el desarrollo motor o la parte sensorial que podemos trabajar si nos comunicamos familia y colegio respecto al moradito o lo que sea. Sí. Un chiquito, por ejemplo, que necesite mucho input sensorial, lo que va a necesitar es mucha entrada, por ejemplo, de lo táctil. Claro. Entonces, porque su cerebrito todavía no tiene tan desarrollada esa parte del procesamiento sensorial. Entonces, hay niños que literalmente en esa edad están buscando golpearse con las cosas porque su cerebro inconscientemente está buscando esas sensaciones. Entonces, qué bueno decir, oye, llego con un moradito para poder ver precisamente, muy probablemente hay una profesora súper observadora
que está diciendo, ¿sabes qué? Sí lo veo que a veces busca un contacto físico un poco más fuerte o lo que sea. Generalmente en preescolar, hablar de intimidación escolar o de que los conflictos sean más por ese camino, pues no responde mucho a lo que es el momento evolutivo de los niños, porque en ese momento no tienen todavía el equipamiento pues integral de su parte cognitiva, de su parte motora, etcétera, etcétera, para que se pueda interpretar un poco de esa forma. Me parece muy importante también lo que dices de miremos bien cómo les preguntamos a los niños, ¿no? Porque a veces, por la misma inquietud que genera el tema de la intimidación, la pregunta es, ¿y eso qué fue? ¿Alguien te pegó? ¿Alguien te golpeó? ¿Alguien no sé qué? Y a veces eso podemos llevar al niño a ver las cosas que suceden desde esa óptica, ajá, ¿no? Sí. De me pegan, me hacen no sé qué, y a veces pues no es eso lo que está sucediendo. A veces son otro tipo de cosas que tenemos que observar. Obviamente, si tenemos un niño que está pegando, etcétera, que probablemente lo está haciendo por algún tema relacionado con lo que hablábamos de su desarrollo sensorial o motor, tenemos que ver cómo le ayudamos y tenemos que llevarlo a ver que no se pega, lógicamente, ¿no? Manejar todos esos límites, pues que forman parte de aprender uno a vivir en sociedad. En sociedad. Lógicamente. Y las habilidades emocionales también creo que, si nos puedes compartir un poquito, creo que esto también es una herramienta maravillosa, empezar a estimular las habilidades emocionales, el poder reconocer, expresar, porque creo que eso también les da a los niños una herramienta muy importante en ese proceso de adaptación. Uy, sí, Juanita. Cuando los niños son chiquitos, los adultos tendemos a asumir que ellos saben identificar lo que sienten. Y la verdad es que no. Todos hemos visto Intensamente y esas cosas, y entonces hemos aprendido como adultos un poco más del trabajo que implica enseñar a una persona o desarrollar en una persona la habilidad de entender lo que está sintiendo. Nosotros en el colegio manejamos unos emocionómetros que son muy, muy chéveres porque permiten que los niños, pues de una manera guiada, aprendan a identificar un poquito cuáles son las señales que te manda, por ejemplo, tu cuerpo con determinadas emociones. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás nervioso, ¿tú qué sientes? Mariposas en el estómago. Maripositas en el estómago. Sí. Cuando tú estás furioso, puedes sentir que estás con la cara caliente, ¿cierto? Sí. Entonces, se hace este trabajo de enseñarles a ellos a decir cómo te sientes cuando estás en calma. ¿Sí? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde también? Lo sientes? Exactamente. ¿Te produce bienestar o te hace sentir mal? ¿Sí? Ese tipo de cosas, y a raíz de eso y de la mano con eso, ¿cómo lo manejo? ¿No? Y entonces ahí vienen pues, los ejercicios de respiración para volver a la calma, los momentos en los que podemos hacer una pausa para retomar un poquito como la tranquilidad, y necesitamos movimiento, porque los niños necesitan movimiento y hay que hacer pausas para que se puedan refrigerar, etcétera, etcétera, corporal y emocionalmente, porque somos un todo, ¿no? Las emociones se sienten en el cuerpo y lógicamente hay que hacer cosas con el cuerpo para que uno pueda volver a la calma. Hay niños que necesitan un contacto en los hombritos, por ejemplo, ¿sí? Y si el profesor les hace un poquito de masaje en los hombros, pues se les facilita más poder volver a la calma. Y lo vemos mucho con los niños que tienen los temas sensoriales, por ejemplo. Sí. Eso que estás diciendo me trae a la mente que de pronto una herramienta importante en ese proceso también de adaptación y el manejo de la emoción, cuando me tengo que desprender de mi papá, de mi mamá por un tiempo un poco más prolongado, estos elementos de transición, es decir, un objeto en concreto, algo que me ayuda a mí a recordar que estamos conectados a pesar de esa distancia física, ¿no? Claro, claro. El objeto que a mí me recuerda a mi papá o a mi mamá, pues que ya con los cuales tengo un apego idealmente seguro, ¿no? En lo que tú decías antes, que yo sé que mi papá y mi mamá me despiden en la puerta de la ruta y que van a estar ahí cuando yo regrese, y eso me permite estar tranquilo y desarrollarme en mis momentos en el colegio. El llevar un juguetico de la casa, por ejemplo, puede ayudar. A nosotros nos gusta mucho hacerlo en pre-kinder, por ejemplo, con esa llegada al colegio. O llevar un objeto que relacionamos con el colegio y que hemos elaborado junto con nuestros papás o que nuestros papás nos han dado. Sí, y pues por ejemplo con una de las actividades que hacemos previas al ingreso al colegio, nos gusta mucho que los papás elaboren un llaverito o algo que es fácil de transportar y que los niños van a poder llevar con ellos, y les va a generar como esa sensación de conexión. De conexión a pesar de la distancia Exacto, física. Exacto. Y recordemos que los niños pues todavía son muy concretos y los objetos materiales
tienen una alta carga para ellos, ¿no? A nivel de pues, simbólica y de conexión. Entonces, claro, todo eso es muy importante. Ay, Paloma, nos has dado un montón de herramientas maravillosas de verdad. Si nos pudiéramos llevar hoy 3 tips importantísimos que no pueden faltar, que los papás sepan cómo acompañar esa transición del jardín al colegio grande, ¿cuáles serían esos 3? Yo creo que el primero es ese equilibrio entre proteger y cuidar y dar autonomía. Ese es muy importante. Segundo, el confiar en que el lugar que has escogido, el colegio que has escogido después de una búsqueda muy juiciosa donde muy probablemente has comparado varios colegios y te has decidido por uno, es la mejor decisión posible y que es un lugar donde tu hijo va a estar cuidado, donde va a estar seguro y donde va a estar fenomenal y va a desarrollar todas las herramientas que necesita para la vida. Y tercero, una comunicación muy abierta, muy fluida y muy tranquila con el colegio, ¿vale? Porque esto es una mesa de 3 paticas, una es el niño, otra es el colegio, otra es la familia, ¿sí? Y una mesa de 3 patas es una mesa muy sólida, que no tambalea. Entonces, para mí esas son las 3 claves del éxito. Genial, Paloma. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Gracias, Juanita. Gracias por habernos acompañado en este episodio de A Todos Nos Pasa, donde aprendimos muchas herramientas sobre cómo podemos favorecer los padres el proceso de adaptación de nuestros hijos al colegio grande. Recuerden dejarnos sus comentarios o también sus temas de interés para poder abordar en próximos episodios de A Todos Nos Pasa. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.